He titulado el mensaje del día de hoy, Compasión por las almas. Vivir sin compasión por las almas es vivir sin amar a Dios. Voy a repetirlo nuevamente. Vivir sin compasión por las almas es vivir sin amar a Dios. Cuando alguien verdaderamente llega a amar a Dios, yo he podido percibir no solo en una vida, sino en muchas vidas, que hay algo en el corazón de ese hombre o esa mujer o ese joven o ese niño que lo impulsa a amar a las almas, así como Dios las ama. Hay algo en su corazón que cambia radicalmente, que empieza su corazón a latir más fuerte por todas las almas perdidas. Recuerden el famoso pasaje que es conocido por muchos, Juan 3:16, que empieza diciendo: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y que permítame ser claro aquí, el mundo no se refiere a las plantas, ni al oro, ni a la plata, ni las cosas que están en este mundo, sino aquí Dios se refiere a las almas de aquellos que están perdidos, sin importar, queridos hermanos, si son grandes, si son pequeños, porque al final del día un niño es un alma, un adulto es un alma, un anciano es un alma. Tampoco a Dios les interesa si esa alma es un rico o esa alma es un pobre. Dios ama tanto al alma de la persona que es rica económicamente, pero también al pobre. De hecho, si usted lee los evangelios, Él se acercó a los ricos también, pero también se acercó al pobre. Así que Dios ama al rico y al pobre, a los nobles, a los influyentes y a los poderosos, pero también ama al pueblo, al vulgo, a los que no somos ni influyentes ni poderosos en esta tierra. Todo hijo de Dios tiene que tener compasión por las almas. Tiene que tener amor por las almas. Alguna vez escuché la historia de un hombre que mientras iba caminando, de repente escuchó un accidente muy fuerte. Este hombre voltea y rápidamente ve como muchas personas se acercan al lugar del accidente. Él piensa y dice: pobre hombre, qué desgracia le acaba de pasar. Y él dice: bueno, me voy a acercar a ver qué sucede, qué está pasando ahí. Y mientras se va acercando, él empieza a mirar una moto y le hace muy familiar esa moto. Y el corazón de él empieza un poco a acelerarse. Ya cuando se acerca más, logra ver al conductor. Y cuando él ve al conductor, empieza a gritar: ¡Ey, por favor, ayuden, llamen a la ambulancia! Miren, mi hermano está muriendo. Se desesperó. Pasó de un sentimiento vago a una desesperación al ver que no era cualquier persona, que era su hermano. Yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado, hemos visto un accidente grave y hemos dicho: qué mal, qué pena. Pero si supieras que el que está ahí es un hermano, o es tu papá, o es tu mamá, o es tu hijo, ¿cuántos de nosotros dejaríamos lo que estemos haciendo y correríamos desesperadamente a ver qué podemos hacer? Queridos hermanos, ¿cómo cambian las cosas cuando tú ves que el dolor ya no es ajeno, sino que es propio? Cuando tú ya lo vives, cuando tú lo enfrentas, cuando pasa eso, la compasión, el amor, la desesperación aumenta exponencialmente, y lo que antes sentías poco, ahora tú vas a empezar a sentir mucho.
Queridos hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Todo hijo de Dios, y quiero recalcarlo nuevamente, su corazón debería latir por las almas perdidas. Quiero que me acompañen, miren lo que Jesús dijo, o lo que Jesús nos enseña acerca de la compasión por las almas. Libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Y quiero que me acompañen y vayamos viendo cómo Jesús expresó su compasión por la gente que estaba perdida. Mateo capítulo 9, versículo 35. Vamos a leer hasta el versículo 38 y dice lo siguiente. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Noten lo que Jesús está haciendo aquí en el Mateo 9:35. Él está cumpliendo con su misión. Ya hemos hablado en prédicas anteriores cuál fue su misión. Él, siendo Dios, bajó a la tierra, se hizo como uno de nosotros. Y mientras estaba aquí en la tierra, mis queridos hermanos, Él vino a cumplir su misión, a proclamar el evangelio del reino de Dios. Y por todo lugar donde Él iba, Él no iba a turistear. Él no sacaba tiempo para ir a visitar el lugar turístico de cada ciudad y cada aldea. Él iba con un propósito: a predicar el evangelio. Él iba por todos lados diciéndolo: míreme, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De hecho, todo su ministerio, gran parte de su ministerio, Él lo desarrolló en la región de Galilea, donde había ciudades, donde había aldeas. De hecho, los historiadores dicen que había alrededor de unos 200 poblados en toda la región de Galilea. 200 poblados. Durante esos 3 años, Él iba ciudad tras ciudad, predicando y predicando por todo lugar donde Él iba. En cada poblado, queridos hermanos, escúchenme, iban predicando el evangelio, hablándoles a otros de Cristo, cosa que todos deberíamos hacer. Donde pisen nuestros pies, nosotros deberíamos predicar el evangelio. En cualquier lugar donde nosotros estemos, en el lugar donde Dios nos permita estar, deberíamos hacer lo que hizo Jesús: ir predicando el evangelio. Y me da mucho gusto que yo conozco hombres que son así. Se suben al taxi y al taxista empieza a hablarles de Dios. Van por el mercado, ¿verdad? Y a la caserita le hablan de Dios. Van a hacer un trámite en alguna entidad pública y mientras está sentado, de repente da la oportunidad y le habla de Dios. De repente, un tiempo de ocio en el trabajo, a alguien le habla de Dios. Van a visitar a un familiar y de repente le hablan también de Dios. Hay hombres, hay mujeres que son así, que realmente Dios se contenta por eso. Que por donde van dejando la semilla del evangelio. Ahora note por favor lo que Jesús iba haciendo. Pero yo quiero que miremos más allá de lo que el pasaje nos va mostrando. Y es que
no solo nos muestra el trabajo que Jesús hacía, porque Él trabajaba para el reino de Dios, pero también en este mismo pasaje, si ustedes se dan cuenta y somos observadores, no solo nos muestra el trabajo, sino también el corazón que Jesús tenía. ¿Qué le impulsaba a ir a Él pueblo tras pueblo? ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Por qué lo hacían? Déjenme contarles, hace algunos años, cuando empezamos la iglesia, uno de los hermanos se me acercó y me comentó esto, que un pastor se había enterado que habíamos empezado la iglesia, y este pastor le dijo a él: pero ¿por qué hacen eso? ¿Cuál es el beneficio que ustedes van a obtener? ¿Hay algún beneficio? Díganme, ¿qué van a usted ganar haciendo esto? Y este hermano, de manera acertada, su respuesta fue: nuestro beneficio va a ser cuando veamos que las familias se conviertan, que las almas sean ganadas para Cristo, que la gente que no conoce a Dios conozca al Señor. Ese debe ser el beneficio. ¿Sí? Aquí vamos a ver cuál es esa motivación, cuáles eran las motivaciones de Jesús de ir y predicar. Lean conmigo por favor el versículo 36. Vamos a ir viendo paso a paso, y primero dice el versículo 36: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Noten que Jesús que tuvo compasión. Pero antes de ir a la compasión, quiero recalcar qué tuvo antes de la compasión. Hay una acción que le precede a la compasión, y aquí dice que Jesús vio, miró, observó. Algo percibió él con sus ojos, no solo físicos, sino obviamente espirituales, y era la situación de su pueblo. Él no estaba ciego, queridos hermanos, él podía ver el dolor, la necesidad de las personas. ¿Se acuerdan del hombre que les dije? Mientras él estaba de lejos, mientras sus ojos no vieron que era su hermano, él solamente tenía un ligero sentimiento de pena. Pero cuando vio quién era, entonces ahí se echó a llorar y a gritar y a pedir ayuda, porque vio que la situación era más grave de lo que él pensaba. La compasión fue movida primero por lo que vio. Hace unos años recuerdo que estábamos con un grupo de los jóvenes que yo pastoreaba. Fuimos a un hospital y me topé con una compañera de universidad. Esta compañerita eran de los que ya no existen hoy, ya están extinguidos, creo yo, los emos. ¿Sí? Todo así. Y yo me le acerqué y mi sorpresa, le dije: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo así por aquí? Y le dije: bueno, estoy aquí predicando, vine con unos jóvenes. Dice, porque hablaba un poquito raro. Dice: ¿en serio? Dice: sí, yo también estoy aquí. ¿Y cómo así tú? No sé, dice, no sé, tú sabes, dice, tú sabes. Visitar a los niños, como que da penita, ¿verdad? Sí, dice, como que da penita y me siento bien, dice, viniendo acá. No me salió muy bien la interpretación, pero me entiende, ¿no? Ya se imaginan. Y yo me quedé pensando en eso, porque ella no estaba mirando la verdadera necesidad. Penita, algo de lejos. Y todo el mundo puede sentir penita. Tú puedes sentir penita de repente viendo ahí de lejos que un hijo se está perdiendo y decir: qué penita. Puedes sentir de lejos penita sabiendo que alguien está enfermo. Qué penita. Y eso no nos hace compasivos. Eso no nos hace realmente hombres y mujeres compasivos al nivel que Dios quiere que nosotros sintamos la compasión. Escuche, queridos hermanos, Jesús cuando vio, dijo: mire, en esta multitud
hay dolor. En esta multitud hay necesidad. En esta multitud hay algo que les aqueja, que les duele, que no te tienen paz, que le hacen estar intranquilo. ¿Puedes tú ver eso? Podemos ver como hijos de Dios eso, dolor en las multitudes. Queridos hermanos, los años pasan, la tecnología va avanzando. Noten ustedes ahora, ustedes con un solo clic, ¿verdad? Hacen videollamadas, con un solo clic tienen la inteligencia artificial. Los años pasan, pero el dolor de la gente sigue ahí. Todavía sigue habiendo jóvenes con dolor, familias rotas todavía. Todavía sigue habiendo hombres y mujeres sin esperanza. El dolor está ahí, no se ha ido. No han encontrado cura para el dolor, la desesperanza, la falta de propósito. Aún en los países más perfectos que tú puedas imaginarte, la tasa de suicidio es grandísima. Porque hay dolor. Hay dolor. Un periodista esta semana que suelo a veces escuchar las noticias decía esto: ahora nosotros los ciudadanos ya no nos sorprende mirar las noticias y decir, bueno, hay un decapitado. No, para que nos sorprenda tiene que haber 8. Porque normalizamos el dolor, normalizamos la violencia, normalizamos los problemas. Dice, bueno, está bien así. Normalizamos, por ejemplo, en nuestro propio país que los jóvenes están perdiendo los vicios, la delincuencia. Normalizamos que los jóvenes están muriendo a temprana edad cuando no deberían todavía morir, pero están muriendo por decisiones equivocadas. Normalizamos el dolor de padres que están perdiendo a sus hijos o hijos que están quedando huérfanos. O los matrimonios que se rompen y se rompen y se rompen y cada vez están más rotos. Hombres y mujeres que están sin esperanza. Queridos hermanos, hay dolor. Tal vez usted también tenga uno. Y así como usted lo tiene, otros también los tienen. Digan conmigo, hay dolor. Y ahí está. Y va a seguir ahí. Y eso es lo que Jesús pudo ver que había dolor, pero ojo, no se quedó solamente con mirar de lejos. Lea por favor Mateo 9:36, siga leyendo conmigo y dice, y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Compasión de ellos. Jesús fue un hombre compasivo. Jesús fue un hombre misericordioso. Empecé a leer algunos versículos paralelos, no paralelos, más bien que utilizan esta misma palabra compasión. Por ejemplo, ¿usted se acuerda cuando 5,000 personas fueron a escuchar a Jesús? Se reunieron en un lugar desértico. Y estas 5,000 personas, dice que cuando Jesús lo ve, vio entre ellos muchos enfermos. Muchos enfermos. Y su compasión que hizo, movió y trajo esos enfermos, oró por ellos y sanó a todos los enfermos que estaban en esos 5,000. Esa misma compasión hizo que él se levantara y empezara a enseñar a muchos de ellos las cosas del reino de Dios. Hay otra escena similar a esta donde estaban 4,000 ahora reunidos, 4,000 personas. Y dice la Biblia que estas 4,000 personas estaban ahí durante 3 días. Escucha por favor. Durante 3 días escuchando hablar a Jesús. Estaban en un lugar lejano y de repente ya llegó la hora de despedirse. Cada uno para su casa. Como suelen decir, como dijo Mickey Mouse, cada quien para su house. Vayan para casa. Pero a mí, ¿sabes lo que me encanta de este pasaje? Es que dice
que cuando Jesús los iba a despedir, Él tuvo compasión de ellos porque no se habían alimentado. Y miren lo que dice: no tienen que comer a sus discípulos y enviarlos en ayunas no quiero, no sean que desmayen en el camino. Aún en eso Jesús pensaba: esta gente ha estado conmigo 3 días escuchándome. Van a regresar a sus casas. Mira el corazón y el amor y la compasión de Jesús. Yo no quisiera que estas familias con sus esposas, con sus niños, van a ir todos débiles, endebles físicamente, y en el camino quizás alguno de ellos se desmaye. No puedo permitir eso. Vamos a darles que comer para que recuperen la fuerza y regresen. ¿Te das cuenta la compasión de Jesús? Si hubiese sido un religioso, hubiese dicho: 3 días de ayuno no puedes aguantar. Y yo he ayunado 7 días y mira, ve, estoy firme. Y tú que ya tienes hambre. No, Él tuvo compasión. Alimentémosles, demos de comer, que recuperen la fuerza. O cuando había 2 ciegos que cuando Él salía empezaron a gritarle a Jesús: Señor, Hijo de David, le decían: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 2 ciegos empezaron a gritar y a gritar y a gritar, y una multitud le decía: cállense, están haciendo bulla, que no tienen vergüenza. Y ellos gritaban más y más y más. Y ¿saben lo que hizo Jesús? Dice que también, movido por la compasión, se acercó a ellos, les tocó los ojos y enseguida recobraron, mírenme hermanos, la vista. Jesús fue un hombre extremadamente compasivo. Él prefería no comer, pero dar de comer. Él prefería desgastarse, pero dar la mejor, digamos, forma de llegar el evangelio a cada corazón que lo escuchaba. Queridos hermanos, nosotros, ¿por qué Jesús hizo esto? Para que usted y yo aprendamos de su compasión. Y a la final yo podría aquí citarles una infinidad de ejemplos acerca de la compasión con que Jesús actuó. Y todo esto lo que hizo, desde alimentarles, sanar su enfermedad, liberar demonios. De hecho, hubo un caso particular que me llamó mucho la atención, que dice que había un niño endemoniado, un muchacho que desde niño estaba endemoniado. Lo llevaron donde sus discípulos, y los discípulos no pudieron liberarle, y este padre estaba desesperado, y hasta el final se fue donde Jesús y le dijo: Jesús, por favor, ten misericordia, ayúdame. Mi hijo está endemoniado, cruje los dientes, bota espuma, se echa en el fuego, se echa en el agua, y estoy sufriendo, ayúdame, que es mi único hijo. Que es mi único hijo. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Lo liberó. Pero la pregunta no es dónde está la compasión de Jesús. Ahí está, usted lo puede ver. La pregunta es: ¿dónde está la compasión de los hijos de Dios? ¿Dónde está la compasión de los hijos de Dios? Yo puedo entender que el mundo no tenga compasión. A usted jamás debería de sorprenderle que alguien le estafe, si es del mundo, que le roben. Uno se puede morir de coraje, de verdad. De hecho, yo a veces con mi esposa conversando he dicho: oye, me da un coraje ver esa gente sin vergüenza, que no trabaja, que no hace nada, y le quita el dinero a la gente que quiere seguir, avanzar. Y yo digo que no sabrán lo malo que es hacer eso, o cómo son tan sinvergüenza y un corazón tan entenebrecido. Pero escuche, no conocen de Dios. Ellos no sienten compasión. Pero ¿sabes dónde está lo triste?
Cuando tú no ves compasión en el corazón de los hijos de Dios, escúcheme por favor. Ves una familia que se está destruyendo y no sientes compasión por ellos. He conocido padres que ven a sus hijos que están perdidos y no sienten compasión por sus hijos. Ven que están perdiéndose muchos, quizás un familiar, y no tienen compasión por ellos, sino quizás hasta digan, bien hecho. ¿Dónde está la compasión de los hijos de Dios? Y antes de mirar a otro, analícese usted cómo ha actuado con falta de compasión. Y ya le voy a ir diciendo por qué. Porque al final del día Jesús actuaba con compasión porque sabía que esas almas sin Él estaban perdidas. Mis queridos hermanos, déjenme ilustrarles o recordarles más bien que todas las almas van camino al infierno. Ese es el destino. No hay otro destino más para aquel que no conoce a Dios. Su destino es el infierno. Ese es su camino. Allá donde va y es el lugar donde está destinado. Y lo único que puede hacer que ese hombre, esa mujer, ese niño, esa familia tome otro rumbo es Cristo. Jesús alimentó sus estómagos, pero para salvar sus almas. Jesús sanó sus enfermedades, pero para sanar sus almas. Jesús los liberó, escuche muy bien, pero ¿para qué? Para darles vida nueva en Él. Queridos hermanos, toda su compasión fue movida para que esas almas sean ganadas para su reino. Crean o no, lo entiendo o no, usted esté convencido o no esté convencido, el lugar de un alma que no conoce a Cristo es el infierno. No hay otro lugar. Y si usted no está convencido y quiere vivir en esa vida que usted vive, listo, esa es su decisión y lo comprobará cuando parta de esta tierra. Pero toda alma está condenada al infierno, a vivir separado de Dios, alejado de Dios. Pero ahí la pregunta es, ¿y dónde están los hijos de Dios que deberían sentir compasión por ellos y decir, este es un alma? Alguna vez un hombre de negocios se le acercó un misionero y le decía a este hombre de negocio, oye, ¿no te cansas de hablar de Cristo? ¿No te cansas de hablar a Dios, de Dios? Y ellos se encontraban en el último piso de un edificio que no era muy alto, de unos 3, 4 pisos. Se acercaron a la ventana y le dijo el misionero a este hombre, le dijo, mira, ¿tú qué ves? Dice, yo veo personas. Sí, pero ¿qué ves? Bueno, hay niños, hay mujeres, hay hombres, pero ¿qué más ves? Buenos, personas. ¿Qué más quieres que te diga? Sí, dice, tú ves personas, pero ¿sabes lo que yo veo? Yo veo almas, dice. Yo veo almas que están clamando, que están sufriendo. Yo veo almas, lo que tú ves es cierto, tú ves personas, pero yo veo es almas, alguien que necesita escuchar el evangelio. Un gran hombre de Dios que se llamaba Adrian Rogers dijo algo que cuando lo leí me voló la cabeza. Dijo esto: quizás lo peor no sea que no ganemos almas. Quizás lo peor no sea que no compartamos. Lo peor es que ni siquiera nos importa. No es que no ganemos almas, no es que compartamos, es que no nos importa. No me interesa. No es mi asunto. No es mi negocio. No me interesa. Y hay muchos cristianos que no les interesa.
Hay un ejemplo que mientras estudiaba vi una similitud tan grande con Jonás. ¿Usted se acuerda de Jonás? Dios le dijo a Jonás: anda y predica a Nínive. Pero él, con su corazón amargado, porque sabía que los ninivitas eran enemigos de su pueblo, él quería no predicarle, porque él decía: Señor, tú eres un Dios compasivo. Si yo voy y predico, tal vez tú vas a tener misericordia de ellos y le vas a perdonar. Y en lugar de ir a Nínive, usted conoce la historia, se fue a Tarsis. Estando en Tarsis tomó un barco, ¿verdad? Camino a Tarsis tomó un barco, terminó en el vientre de un gran pez. Luego sale del vientre de ese gran pez, va y predica de mala gana al final del día. Pero la gente de Nínive se arrepiente. Él sale de la ciudad de Nínive y estando fuera de la ciudad de Nínive estaba amargado, enojado. Se sentía mal por algo que debería haberse sentido bien. Yo digo, ¿qué clase de predicador habrá sido? ¿Y sabes dónde le encontró consuelo para su amargura? En una calabacera, una planta que creció con grandes hojas para cubrirle del sol. Y dijo: bueno, no se destruyó mi Nínive, pero todo bien con este arbolito que me cubre. Ya el sol no me cae. Y miren lo que sucedió. Vamos a Jonás capítulo 4 versículo 6. Jonás 4:6. No pierda Mateo, que luego regresaremos. Miren lo que sucedió. Jonás 4:6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por su calabacera. Él estaba feliz, mi calabacera, ¿verdad? Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida, por una calabaza. ¿Ya? Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Mira qué malcriado era. Yo de Dios, gracias a Dios no soy Dios, ¿verdad? Porque yo hace rato no le seco la calabacera, le seco la cabeza. Pero mira cómo le respondió a Dios. Y dijo Jehová, 10. Estamos en el versículo 10. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima. Esta palabra lástima es similar a la palabra compasión, pero en el hebreo. Una de las palabras que se traduce como compasión, ahí está, lástima. ¿Por qué sintió lástima él? Por la calabacera, en el cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de un día nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad. Otra vez habla de la compasión de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Se están dando cuenta cómo Jonás le dolía, le lastimaba perder una plantita. Le importaba más su calabaza.
que las almas que se iban a perder en Nínive. Mi calabaza, mi arbolito, lo que me cubre mi cabeza, eso es para mí más importante. Y el Señor te dice, ¿y las almas? No, 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 no. A ver, Señor, mi calabaza. Pero ¿y las almas? Envía otro que haga el trabajo el pastor que no hace nada. Pero mi calabaza, Señor, no la toques. Espero yo que tú no seas un Jonás. Jonás siente compasión por sí mismo. Jonás siente que él es el más pobrecito de todos. Jonás siente que es el más sufrido de todos. Jonás siente que es el alma que realmente necesita ser reconfortada. Jonás siente que no hay nadie peor que en su situación. Queridos hermanos, usted no se ha dado cuenta que somos hijos de Dios cristianos y que nosotros deberíamos ser los que más fe tenemos y los que más deberíamos confiar en Dios en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de la necesidad económica, en medio de la enfermedad, y nosotros no preocuparnos por nuestra calabaza, porque Dios es nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro ayudador. Escuche muy bien, tranquilo, que Dios cuidará de su calabaza, y si no la quiere se la va a quitar. Pero usted esté tranquilo que Dios tiene control. Preocúpese también y prioritariamente por las almas también. Es como aquel que dice: Señor, ¿por qué me diste gripe? Ay, mi calabaza, Señor. Señor, pero ¿por qué? Mira, la gripe. Pero ellos no se dan cuenta que en otro lado hay alguien muriendo de neumonía. Se quejan por una gripe cuando alguien está muriendo de pulmonía, está botando sangre por su boca, está teniendo sus últimos minutos de vida. Mientras tú te quejas de una gripe, hay un alma que está necesitada, que vayan y tal vez oren por su sanidad y que le presenten a Cristo. Decimos: Señor, todos los días arroz con huevo. Señor, todos los días lo mismo y lo mismo, Señor. Padre, tu hijo merece langosta, corvina, tu hijo merece, escuche muy bien, Padre, papas al horno con un queso, ¿verdad? Fino. Tu hijo merece lo mejor de lo mejor. Y nos olvidamos que al otro lado hay almas, hay hombres, hay mujeres, hay niños que se acuestan con el estómago vacío, mientras tú si te duermes con tu estómago lleno. Y esos de ahí no solo necesitan llenar su estómago, sino también necesitan llenar su alma del amor de Dios. Por eso la compasión se vea. Usted salga hoy, los retos, salga de la iglesia y mire la mesa donde ponemos las ofrendas de amor, las cosas que damos para aquellos que lo necesitan. Si están vacíos, están llenos, eso hablará de su compasión. Pero decimos: no, Señor, tengo poco, necesito más. Pobre de mi calabaza, Señor. Mi calabaza, Señor, está ya flaquita, Señor, necesito más. Mira, soy tu hijo, soy tu siervo. Yo he escuchado predicadores que dicen: tus hijos tienen que ser los más millonarios de todos, lo que nunca les haga falta nada. Y al otro lado hay alguien que no tiene nada, que lo ha perdido todo, y lo único que está esperando a alguien que venga y les dé esperanza de Cristo. Compasión. Compasión.
Probablemente tú solo estás mirando tu calabaza. Probablemente solo te importa algo que te cubra tu cabeza. Y no te has dado cuenta que Dios a ti te pide amor por las almas, compasión por las almas. Me pregunto si alguien que no tenga compasión por las almas será digno de ver a Cristo. Me pregunto si alguien que no le duele que un alma se pierda será digno de adorar en la eternidad con el Señor. Me pregunto si alguien que solamente piensa en su calabaza realmente se merece un lugar con el Padre. Y tal vez muchos de nosotros hemos estado así, nuestra calabaza, pero el mensaje que yo te estoy dando es: mira cómo Jesús vio, Él vio y sintió compasión. Si usted regresa por favor al versículo 36, Mateo 9:36. Miren lo que Jesús expresó sobre su compasión. ¿Qué es lo que Él miró? Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Mira, Él dice por qué era su compasión. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Tú sabías que alguien alguna vez dijo que seamos llamados ovejitas no es el mejor de los calificativos o el más bonito? No nos dice somos las águilas del Señor. Tú piensas en un águila, ¿cómo es águila? Imponente, poderosa, vuela en lo alto. Tampoco dice los leones del Señor. Qué miedo, no, cómo ruges, hermano, o más bien roncas, hermano. Aquí hay unos leones que hasta acá los escucho mientras predico. No los llama leones, no los llama águilas, les llama ovejas. Usted sabe que las ovejitas son bien torpes. Sin un pastor se mueren, son capaces de caer en un barranco. Necesitan llevarles a dónde comer, porque si están en una piedra, ellos no buscan dónde hay comida, no se quedan ahí. Así que tiene que venir el pastor guiarles. No tienen quien las proteja. Recuérdense, no tienen garras, no tienen dientes afilados, no tienen espinas sobre su cuerpo, nada. Son indefensas, temerosas, miedosas. Y sin un pastor, queridos hermanos, se mueren. Y cuando Dios vio esta multitud, vio eso, vio personas, de hecho dice desamparadas, en la traducción original habla que han sido desolladas, significa básicamente castigar o acosar, hostigar, fastidiar o lleno de problemas. Es decir, que vieron unas ovejitas aturdidas mentalmente. Tal vez con miedo, con ideas de suicidio, esperando a alguien que venga y por lo menos le extienda una mano. Así estaban. Y también dice estaban dispersas. Esto significa literalmente han sido lanzadas, porque eso significa la palabra en original: lanzadas, tiradas, arrojadas, echadas, puestas en el suelo. O sea, Dios vio estas ovejitas
chocándose entre ellas, lacerándose, siendo aplastadas, siendo humilladas. Dijo: ay, me duele ver a estas ovejitas tan como que no tienen pastor. ¿Quién va a mirar a ellas? ¿Quién las va a ayudar? ¿Quién va a extender su mano? ¿Quién va a curar sus heridas? ¿Quién les va a decir dónde pueden comer? ¿Quién les va a decir a ellas: aquí yo estoy para protegerlas? Mis queridos hermanos, no saben la condenación que cargamos aquellos que, conociendo la verdad, no le decimos a estas ovejitas: hay alguien que te ama, hay alguien que te puede proteger, hay alguien que te puede alimentar. Ya no necesitas de estar así, tirada y aplastada en el suelo. Hay un Cristo que te puede guiar. Queridos hermanos, somos condenados por esa falta de compasión, de no mostrar a Cristo crucificado, a Cristo que los puede librar. Repito, solo ves tu calabaza. Quiero el mejor carro. Quiero la mejor casa, por favor. Quiero ganar bien, de 3,000 para arriba. Si no, nada. Quiero que mis hijos estudien en el mejor colegio que existe en Guayaquil. Quiero vivir por allá, por La Puntilla, San Borondón, por esos lugares. Ya me merezco yo ir. Quiero tener mínimo $100,000 en el banco. Tu calabaza, tu necesidad. Un alma vale más. Y si un alma no valiera más que eso, tú no estuvieras aquí. Tú estás aquí porque hubo alguien que le interesó más tu alma que su propia calabaza. Tú estás aquí porque tal vez a alguien no le importó la hora, no le importó el día, no le importó su trabajo, no le importó sus necesidades, y fue, te visitó, te habló, te compartió. Entendió que la compasión que él debe tener es la que Cristo mostró por las almas perdidas. ¿Y tu compasión dónde está? Yo soy un ingenuo todavía cuando se trata de las almas, y mi esposa lo sabe. Probablemente si tú me tratas de engañar, la mejor forma de engañar va a ser diciéndome: hay un alma. Por un alma yo he llevado un engañador a mi casa. Por un alma he perdido celulares. Por un alma he pedido dinero. He creído como un novio cree a su novia que siempre le engaña. He ido esperando en un lugar donde alguien me ha dicho: ven, tranquilo, mira, yo voy a estar aquí, llévame a la iglesia. Y he estado esperando y esperando y esperando, llamándole para que nunca me responda ni me diga siquiera no voy a ir. Y luego regresando cabizbajo, sin saber qué pasó. Compasión. Jesús dijo: la mies es mucha, los obreros pocos. Hay mucha mies. La mies, mis queridos hermanos, se refiere literalmente a la cosecha de un campo.
Algo que está listo para cosechar. Puede ser trigo, puede ser algún grano específico, pero está listo para recoger. La miel representa eso, las multitudes. Míreme por favor, que necesitan ese Salvador. Y Jesús dice, son muchas. Son muchas. ¿Cuántos son? Dígalo fuerte, ¿cuántos son? Muchas. Jesús no dijo son pocos o qué difícil de encontrar un alma. No, es duro pelear por un alma, pero encontrarlas es lo más fácil que usted puede saber. Y el siguiente domingo vamos a estar hablando de eso, la pelea por un alma. Pero hoy déjeme enfocar en eso. Las almas hay por montón. De hecho, mi hijo esta semana le comentaba a mi esposa, teniendo un vacacional acá en el complejo La Salle, en un colegio católico. Hay estatuas. Cuidado, se acerca porque se quema si usted es cristiano. Pero mi hijo le decía a mi esposa, mamá, ¿sabes lo que me acabo de dar cuenta? Dice, hay muchas almas. Hay muchas almas para predicar. El problema no es eso. ¿Sabes cuál es el problema? Que los que están dispuestos a ir son muy pocos. Demasiado pocos. La semana pasada dijimos, usted tiene en su mente a quién visitar, vaya y visítelo. No levante su mano, ¿quién fue? ¿Quién visitó? Y el 80-90% dijo, sí, yo conozco a alguien que ir a visitar, sí. Pero la pregunta no es si conoces. Ahora la pregunta no es si conoces a quién puedes ir a visitar. La pregunta es si fuiste, si le hablaste, si le compartiste. Y ese será el peso que tú cargues si un día ves a Cristo. La falta de compasión. El problema son los obreros, los que no quieren ir, los que no quieren ensuciarse las manos, los que dicen estoy demasiado limpio, ¿cómo me voy a meter yo a ensuciarme? ¿Cómo voy a perder mi valioso tiempo? Mi tiempo cuesta, mi tiempo es dinero. Tu calabaza, tu necesidad, solo tú. ¿Qué dijo Dios? Rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros. ¿Sabes cómo uno levanta pasión por las almas? Orando. No hay otra forma. Usted quiere ser compasivo con las almas, ore por las almas, pero también ore para que Dios envíe obreros. Escuche muy bien, envíe obreros, y para que usted personalmente, escúcheme queridos hermanos, también sea un obrero. Alguien que mete la mano en el arado, para que usted no sea el que mira de lejos, no, sino el que va y predica. Quiero ir terminando con esto. Pablo dijo esto, escuche. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego Pablo hace una pregunta y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dime cómo. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermoso son los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuando Dios mira a alguien que ama las almas, que tiene compasión por ellas, que ora por ellas, que pide por ese amigo de la escuela, del colegio, que pide por ese papá que no conoce del evangelio, que está dispuesto a sacrificar su calabaza por amor a esa alma, su tiempo, su esfuerzo, su dinero. Dios dice: qué hermosos son esos pies. Qué hermoso hombre, qué hermosa mujer. Tú puedes venir con tu mejor vestido, perfumado a la iglesia, con tu mejor camisa, tu mejor zapatos, bien lustrados. Y Dios te puede mirar y decir: qué horrible. ¿Vives preocupado por ti? ¿Por tu dinero, por tu negocio? Y no te preocupas por mis almas. Pero de repente ve un hombre, aunque sencillo, tal vez no tenga el mejor vestido, tal vez no tenga la mejor ropa, ni siquiera tenga perfume, pero va de puerta en puerta hablándole a otros de Cristo. Y cuando Dios lo mira, le dice: qué hermoso ese hombre, qué hermosa esa mujer, qué hermoso, cuán bellos son sus pies, qué hermoso, de verdad. Y Dios sale y le dice: pídanme más como ellos. Compasión pide Dios. Ten compasión por tu papá que está perdido. Ten compasión por tu mamá que está perdida. Ten compasión por tus familiares perdidos. Tengamos compasión por nuestros amigos de trabajo. Tengamos compasión por nuestros amigos de colegio, por nuestro vecindario. Ten compasión, y quizás hasta ten compasión por ti mismo. Ten compasión, porque cuando te vayas de esta tierra, no vas a llevar absolutamente nada. Escúchame bien: nada. Ni tu prenda, ni tu joya, nada. Pero aquellos que han ganado un alma, aquellos que han llevado a alguien a Cristo, aquellos que se han desvivido por alguien, que le han mostrado amor a alguien, que han orado por ese alguien, que han visitado a ese alguien, que han dado algo más de lo suyo por ese alguien, les aseguro con toda seguridad, porque su palabra lo dice: para usted sí hay recompensa en los cielos. Y allá no sabe lo que usted le espera. Compasión. No han sido muchos las veces que hemos tenido aquí bautismo en la iglesia, pero las veces que hemos tenido, mi corazón siempre ha sido agradecido con Dios. No son muchos, pero las veces que ha habido, están ahí en el lago, mirarlos al frente,
con su ropa blanca, delante de otras personas que ni conocen, metiéndose al agua, diciendo yo creo en Cristo Jesús, siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mayor de los gozos que un hombre pueda tener. ¿Cuándo su corazón se alegrará por eso? ¿Cuándo su corazón quiera dar algo más porque alguien más venga a Cristo? ¿Cuándo tendrá compasión por las almas? ¿Cuándo dejará de pensar en su calabaza? Oiga, no se preocupe tanto si Dios tiene el control de todo. Si Dios le quiere dar, le va a dar. Y si no le quiere dar, no le va a dar. Tranquilo, Él nunca desamparado a sus hijos. Ocúpense también por el negocio del cielo. Compasión. Hay alguien que le está diciendo: ten compasión, visítame. Ten compasión, háblame. Ten compasión en mí. Quizás no se lo dice, pero su problema, escuche muy bien, su problema, quizás en su matrimonio con sus hijos, su problema, su enfermedad, está gritando a voces diciéndole: ten compasión, ven, háblame, ven, visítame, ven, por lo menos llámame. Deja un rato tu calabaza, ven y búscame, que necesito que me hables. Espero, Dios, con todo mi corazón, que Dios levante su corazón y también el mío, para que nos dé pasión, que nos dé pasión. Que seamos la iglesia más apasionada por las almas. Aunque sacrifiquemos el lugar, aunque sacrifiquemos las sillas, pero que tengamos compasión por predicar el evangelio. ¿Cuántos quieren que el Señor ponga compasión en su corazón? Póngase de pie, vamos a orar.